Hola mis amigos, quiero hacer un relato interesante en este vídeo sobre un proyecto impresionante que se está realizando ahora en México. Es un colisionador de hadrones, se llama, de partículas. Es impresionante porque es una especie de proyecto con el cual quieren dar comienzo a una forma de técnica electrónica para no solamente partículas, es un principio, para producir un sistema ya en el papel escrito para pasar personas, objetos y cosas a diferentes eras de tiempo, tanto al pasado como al futuro. Es un asunto, un proyecto en secreto de los Estados Unidos, que es más o menos una avanzada impresionante a lo que ya en 1943 se hizo con el proyecto Filadelfia. Era un proyecto que se quería hacer invisible a un destructor norteamericano, el Trigger, pero que resultó más fantástico de lo que la gente podía imaginar, porque no solamente a los radares le hicieron invisible aquel destructor norteamericano de la Marina norteamericana, sino que traspasó la barrera del tiempo y el destructor pasó de Filadelfia a varios cientos de kilómetros a otro puerto de Norfolk y en unos minutos de vuelta. Aunque desgraciadamente el proyecto, como era muy primitivo, pues resultó fatal para los marines, que muchos murieron y muchos, interesante y no olviden, fueron pasados a otra dimensión, a otro espacio de tiempo, al pasado y al futuro. Quiere decir que en el futuro o bien en el presente hay personajes en la Tierra procedentes del proyecto Filadelfia, como lo fue en el pasado, porque ya dije en el vídeo anterior que hay muchos genios del pasado que hablaban de que venían del futuro y la gente los tomaba por locos, ¿no? Y hablaban de cosas que iban a suceder en el siglo XX y que sucedieron, claro. Y se les llamaba visionarios o locos gente que tenía un conocimiento del más allá y cosas así. Bueno, en fin, la gente no podía ni puede comprender hasta el día de hoy qué puede significar el hecho de que a un ser o una persona se le puede transportar en el espacio del tiempo, espacio y tiempo. Pero ya en este colisionador de partículas, hadrones, se quiere ya realizar el proyecto de traspasar personas a un tiempo a otro. Es un principio. Hay en las escrituras sagradas personajes que han sido pasados de un espacio de tiempo a otro. Desgraciadamente la gente pues no conoce las escrituras, ¿no? No se las han enseñado, porque lo único que sabe la gente de religión es pagar dinero para nada, ¿no? Bodas, bautizos, entierros, funerales, Navidad, Reyes, Ascensión, impuestos religiosos. O sea, es un negocio, una estafa fraudulenta para explotar a la gente el dinero, meter la mano en los bolsillos, desde que nacen hasta que mueren, y a la clase rica después de muertos, con funerales, los quieren pagar mucho dinero, hacerles pagar para que no se queme mucho, ¿no? En purgatorios, en infiernos inexistentes. Bueno, pues esto, hay un personaje en la Biblia que se llama Enoc, un profeta muy bueno, que si miran en el libro del Génesis, en el capítulo 5, versículo 25, dice más o menos literalmente que aquel profeta, puesto que fue del agrado de Dios, un hombre fiel y correcto, pues fue traspasado a otra dimensión. Y luego, miles de años después, aparece de nuevo el profeta Enoc, cuando en las escrituras sagradas, griegas, cristianas, pues el apóstol Pablo hace mención una vez más del profeta Enoc, que fue traspasado, transferido a otra dimensión, a otro espacio de tiempo, donde dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, donde dice más o menos que este hombre fue traspasado y transferido a otra dimensión, y que los familiares y los amigos no le hallaron más porque fue transferido por Dios. Desgraciadamente la gente, como digo, pues no entiende, no sabe nada de la escritura ni nada de nada. Es la religión o las religiones
es una explotación masiva de gente. Es millones de personas explotarles, robarles el dinero con el negocio, el cuento y la farsa de la religión. Hay muchas personas del futuro al pasado, han pasado muchas, no una, muchas, puesto que digamos un ejemplo, este colisionador de partículas va en proyecto, que es decir, van superando problemas técnicos y mediante errores pues se va perfeccionando. Quiere decir, imagínense este colisionador de partículas, se llama de hadrones, pues cómo será de perfecto dentro de 100 años y dentro de 1000. Quiere decir que ya el pasar personas, objetos y cosas al futuro, al pasado, será una cosa rutinaria. Hace, por ejemplo, 200 o 300 años, el pensar que alguien podía hablar por teléfono con alguien en Australia desde Europa sería tomarle por loco. Hasta la Inquisición le quemaría, diría que brujo, por decir, o hacer cosas que hoy es una rutina. O que alguien pisaría la luna, dirían aún que más loco todavía, que eso es imposible, y hoy es normal. La NASA manda gente a la luna cada 2 por 3, ¿no? Bueno, pues hay gente en el pasado que han venido del futuro o han sido transportados masivamente al pasado. Y hay obras que, es decir, ya en su día, cuando me permitan hablar, que hoy está prohibido mi entrada en los medios de comunicación, porque el Vaticano y la gentuza de mafias criminales, ¿no?, que trafican en drogas y ganan miles de millones con todo tipo de fraude y estafas, pues le ha mandado una serie de cartas y avisos a los medios de comunicación más conocidos por medio de sus organizaciones y servicios secretos para que mi voz no se oiga jamás ni se permita hablar en los medios de comunicación. Porque claro, estoy preparado, gracias a Dios, y dispuesto mentalmente y para destruir todo este tipo de organizaciones de criminales y mangantes y explotadores. Y ellos lo saben, ¿no? Entonces, llegará el momento, y esto ya estamos llegando, a que yo pueda hablar y enseñar cosas. Y será un derrumbe, en efecto dominó, de todas, o el 90% de las organizaciones de farsantes y teorías y místicas y suposiciones, toda la historia del pasado de la humanidad al cubo de la basura, el 90%. Pero claro, eso hay organizaciones, logias, servicios secretos, religiones, miles de religiones que ganan miles de millones con el negocio, el fraude de la religión, logias masónicas, los Illuminati, el Club de Break, o sea, y podríamos enumerar miles y miles de organizaciones de farsantes, de explotadores y de mangantes que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Y claro, hay un acuerdo común para que yo no hable en los medios de comunicación de ninguna de las maneras, y matan desde el rey hasta abajo a quien sea que permita que yo hable en medio de comunicación alguna. Hay muchos personajes, muchos, ya lo he dicho muchas veces, que han optado, que han votado y que han presionado para que yo hable, y les amenazan hasta de muerte, ¿no? Abogados míos, ¿no? Que bajo ningún concepto, o hay guerra hasta civil. O sea, en el momento que alguien dijera vamos a meterle en un programa televisivo que hable y que enseñe cosas, destruyen no solo la cadena, el país. O sea, lo han amenazado con destruir centrales nucleares para colisionar, para causar una catástrofe nacional si permiten que yo hable. Porque se juegan billones de dólares. Imagínense, por ejemplo, que hay hace poco, hace unos años, se encontró un reloj suizo en miniatura en una tumba china, virgen. Los chinos se sorprendieron cuando empezaron a escarbar y una tumba que encontraron supuestamente bajo tierra, varios metros, y encuentran un reloj suizo chino, petrificado, que supuestamente llevaría millones de años ahí petrificado. Claro, se sorprendieron todo el mundo que hace un reloj suizo chino petrificado en una tumba china supuestamente de 5000 años de antigüedad. Claro, los arqueólogos callan todo esto porque hay muchos objetos. Hay una película, por ejemplo, que se llama En busca del arca perdida, que Harrison Ford hace el papel de Indiana Jones, que va detrás del arca del pacto, ¿no? Y al final la encuentran en Egipto, ¿no? Pues en esta película se dan cuenta de la presión
que hay por parte del gobierno americano es que cuando encuentran el arca no se hace público, sino que se mete en un almacén gigantesco existente en el Smithsoniano en Norteamérica, que hay miles y miles de objetos electrónicos impresionantes encontrados en tumbas antiguas y están guardados ahí, no permiten, porque trabajan siempre, o sea, las religiones, las sociedades secretas, los Illuminati, el grupo del Beck, las logias, trabajan juntos. O sea, son explotadores juntos que trabajan juntos y poseen o mueven los hilos del mundo y a la gente como marionetas. O sea, que la gente se manifieste y que les da igual, se mean encima de la gente y les da igual, porque quien gobierna es el dinero y los que poseen el dinero y el poder político. Los demás, nada, la gente es vulgar, pagador de impuestos, esclavos, ¿no? Mire, hay, por ejemplo, un edificio gigantesco, que ya diré en su día, cuando pueda hablar, que es la muralla china. La muralla china, no olviden, que tiene unos 8.000 kilómetros de longitud. Y de 8.000 kilómetros. Esa obra hoy no sería posible realizar. La gente, no, los arqueólogos, como siempre, unas teorías burradas. No, que por si hay una invasión. Imagínense que hay una invasión en una distancia norte de China, 8.000 kilómetros. Por muchas señales que hicieran de fuego o de lo que quieras, tardarían meses en llegar esas señales a Pekín, a la capital de China, y organizar un ejército para ir a ver dónde empezó la señal y dónde empezó la invasión. Una estupidez. Tardarían años en organizarse y a ver cómo saben dónde empezó la invasión y en qué punto de esa muralla traspasaron hordas enemigas. Bueno, es una suposición, porque la arqueología ha hecho barbaridades, suposiciones aberrantes. Claro, la gente, como desconoce, no piensa. Pues bueno, lo que diga el arqueólogo se dirá que tienen conocimiento. Es como lo del infierno, el purgatorio, el cielo, el limbo y el alma, y la transmigración y reencarnación. Bueno, una serie de teorías aberrantes que la gente se las ha tragado como si fueran idiotas. Desgraciadamente la gente no es que idiota, es que les han engañado hasta el día de hoy. En este colisionador de Andrómeda en Suiza, en México, hay un hombre que se llama Eloy Cole. Este hombre apareció de la nada, en el colisionador. Y claro, se sorprendieron que hacía un hombre allí metido, de dónde había salido. Y este hombre dijo que venía del futuro. Y que venía para destruir de alguna manera ese colisionador, porque produciría una colisión, una catástrofe a escala mundial. Y entonces, como siempre, ¿no?, para que callara, le metieron en un centro psiquiátrico y este hombre se esfumó de la nada delante de todo el mundo, desapareció. Y entonces han callado los medios de comunicación porque no lo entienden, qué ha pasado con este hombre y para qué vino. Por ejemplo, hay una película que protagonizó se rodó en el año 1996, Bruce, que habla precisamente de este tema, de un hombre que viene del futuro al pasado para avisar que habría una epidemia de virus mortales que eliminarían 6.000 millones de personas. Y le tomaban por loco, y como siempre, cuando hay alguien inteligente, le meten rápidamente para cerrar la boca en un psiquiátrico o en la cárcel, o le matan para que no hable y no demuestre cosas. A mí, ya digo, lo han querido hacer muchas veces, no pueden. Ese es el problema, que lo han querido eliminarme infinidad de veces. Bueno, le contaría cosas, un día las contaré en los medios televisivos, no se lo crean aún montando pruebas. O sea, y ese es el horror que les causa a estas organizaciones de mangantes y criminales que no pueden. Y claro, lo único que han hecho es correr una cadena de comunicación en los medios televisivos para que yo no hable. Y amenazar y aterrorizar y asesinar a cualquiera que intente dejarme hablar en un medio televisivo. Quiero, como siempre en todos mis mensajes, mandar unos recuerdos a mis amigos, a mi querido amigo Salfate y su equipo. Siempre lo mando, porque es un tío fantástico, yo lo aprecio en cantidad. Es un amigo, de verdad, y de su grupo de señoritas maravillosas, encantadoras, esas azafatas y esos amigos, a los cuales les aprecio en cantidad y les debo mucho, porque son fantásticos. Y un mensaje interesante, incógnito, un mensaje que les sorprenderá, que es a la reina Sofía de España. Y quiero recordarla, porque ella es una lectora asidua de mis artículos en mi blog y de mis vídeos YouTube,
Y quiero en este mensaje decirla, aunque esto la gente no lo va a entender, que se